Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de su programa, La historia que quiero vivir, que, como ustedes bien saben, está disponible todos los sábados a partir de las 5 de la tarde, el programa que corresponde a cada semana. Sí, a las 5 de la tarde en puntito se sube, como se dice, al canal de YouTube de José Manuel Villalpando, valga la redundancia, pero también recuerden ustedes que este canal lo pueden ustedes consultar cada vez que quieran, cuando puedan, cuando lo deseen. Ahí están disponibles literalmente centenares de programas como este. Por supuesto, es el de esta semana que corresponde, que aparece el sábado a las 5 de la tarde, pero se queda ahí acumulado en este archivo ya enorme, repito, de varios centenares de programas a su disposición. Y también les reitero, como siempre, que este es un programa que no tiene mayor objetivo que el de platicar ustedes y yo de historia. No está monetizado, no tiene fines económicos ni nada de eso, así que lo hacemos ustedes y yo por el gusto y la pasión de hablar del pasado. Naturalmente, les reitero también que eso sí, están a su disposición las vías electrónicas que comunicarnos, ya sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, también por supuesto a mi Facebook Villalpando en la Historia, o bien a los comentarios que permite este mismo canal de YouTube. Gracias, amigas y amigos, por su compañía. Por ustedes es este programa y por eso vale la pena hacerlo. Y si les parece bien, vamos a iniciar el programa de hoy. Y para esta ocasión quería yo proponerles que platicáramos de una historia totalmente diferente, de la que poco se habla en realidad. Vamos a referirnos a Napoleón Bonaparte. Sí, ya sé que en este programa hemos realizado tres episodios diferentes, uno de ellos en 2021, otro más a fines del año anterior, 2023, y otro en marzo de este mismo año 2024. El primero se refería al bicentenario de la muerte de Napoleón y di algunas pinceladas iniciales de algo que hoy ya he investigado más, acerca de los intentos, o los sueños más bien, de Napoleón Bonaparte para escapar de Santa Elena, la isla allá a la mitad del Atlántico Sur donde estaba prisionero, y venir a México. Luego, años después, a finales del anterior, comentaba yo hace un momento, con motivo de esta película que causó tanto revuelo de Ridley Scott, Napoleón, hicimos también un comentario con mi opinión. Es muy presuntuoso decir mi crítica, porque no soy crítico de cine, pero mi opinión conforme al conocimiento que yo tenía de Napoleón, a lo que se presentó en la pantalla gigante con algunas escenas francamente equívocas, otras absurdas. En fin, seguramente lo recuerdan ustedes y si no, pues lo pueden consultar. Y también en marzo de este 2024 hicimos un programa especial sobre Napoleón y las mujeres. Y hablamos allí de todas las relaciones que con diversas damas tuvo Napoleón, entre su aspecto amoroso, su aspecto romántico, pero también su aspecto político, que para él era sumamente importante. Bueno, este es el antecedente, esos tres programas. Déjenme decirles que estas vacaciones de julio y agosto, vacaciones escolares me refiero, no salí de México, pero estuve aquí más tranquilo porque no hay clases en las escuelas y ustedes saben que pues yo trabajo directamente en una institución educativa. Pues aproveché el tiempo para cumplir un literalmente honroso encargo que me formuló, que me pidió la editorial más antigua y más importante de México también, que ustedes saben a cuál me refiero, a Porrúa Hermanos, por supuesto, porque Porrúa pensó en editar, y lo hará antes de que acabe este año, una biografía de Napoleón. El autor es un historiador francés que murió allá en 1936, Jacques
Benville, Jacques Benville, un historiador francés muy connotado, escribió una muy erudita, muy profunda, muy hermosa biografía de Napoleón Bonaparte, que va a publicar ya en castellano, repito, Editorial Porrúa, y me hicieron el altísimo honor de pedirme que escribiera yo algunas palabras para una especie de prólogo, presentación, introducción. Y más que unas palabras, déjenme contarles que me salieron 17 páginas. Porque después de que hicimos aquel programa en 2021 sobre el bicentenario de la muerte de Napoleón y el sueño de venir a México, pues a partir de entonces me puse, primero, a estudiar a Napoleón, segundo, a adquirir bibliografía abundantísima de este personaje, tercero, a consultar archivos. Les contaré que durante ese segundo año de la pandemia, ya interesadísimo en esta cuestión napoleónica y aprovechando los grandes avances que en materia de digitalización de archivos hay en otros países, aquí no tanto, pero en otros países como en Francia, como en España, pude tener acceso a montonales de documentos que por supuesto me llegaban vía electrónica y que después ya imprimí yo porque a mí me cuesta mucho trabajo leer en pantalla, sobre lo que sucedió con respecto a Napoleón y a la entonces Nueva España entre 1815, que finalmente fue derrotado en Waterloo, abdicó al trono y fue enviado al exilio a la isla de Santa Elena, y 1821, el año de su muerte. Me he puesto a estudiar, de veras, primero con mucho entusiasmo porque en plena pandemia era lo único que podía uno hacer, y ya después con una especie de delectación, estudiando, adquiriendo más libros, leyéndolos, y de pronto me sale esta honrosísima invitación de Porrúa de escribir este texto introductorio al Napoleón de Jacques Benville. Me dio muchísimo gusto, por supuesto, y dije que sí, no por estar a la altura de ese gran historiador francés, sino porque de veras me sentí capaz de hacerlo, porque ya sabía yo mucho de Napoleón, particularmente, y ese es el tema que me interesa, Napoleón Bonaparte y México. Las secuelas que tuvo su nombre en nuestro país y cómo aquí en nuestra patria sufrimos en algún momento pues la afectación o el temor de que Napoleón quisiera hacer algo con respecto a la Nueva España, y cómo después su nombre, su fama, su vida, su obra, su legado han tenido una repercusión muy clara en México. Y esto fue lo que me propuse escribir, y por eso hoy me atrevo a adelantarlo a ustedes porque ya lo entregué. Evidentemente la versión, espero que muy bien escrita, así confío, y ya con la información suficiente y adecuada aparecerá en ese volumen de Napoleón de Jacques Benville, pero de plano no me aguanté las ganas de platicar con ustedes mis hallazgos, mis hipótesis y una serie de datos curiosos, un repertorio de noticias, un almanaque de episodios, algunos increíbles, que es lo que quiero proponerles que platiquemos el día de hoy. Napoleón Bonaparte y México. Miren, déjenme comenzar para seguir más o menos una secuencia cronológica, de tal suerte que podamos a lo largo de este programa apreciar lo que ha significado en nuestro país, a veces, repito, como amenaza, a veces simplemente como una especie de evocación, el nombre de Napoleón Bonaparte, y que llega hasta extremos interesantísimos, como espero les parezcan a ustedes. Vamos a iniciar primeramente exactamente en el año de 1800. Napoleón, en ese momento, en 1800, es primer cónsul en Francia. México aún no existe como estado, es la Nueva España todavía, que forma parte de los dominios del Imperio Español.
Pero allá en España gobierna el rey Carlos IV, el del caballito aquí en la Ciudad de México, esa estatua maravillosa de Manuel Tolsá que se encuentra frente al Palacio de Minería. Carlos IV es el rey de España, que es un rey bastante inepto, de que ya en alguna ocasión platicamos, porque se trata de un monarca que más bien se dedica a todo menos a lo que es su deber, que es gobernar a España. Él prefiere, en las mañanas, en el palacio donde se encuentre, recorrer los jardines, podar los árboles, cortar las flores, arreglar pues los rosales, y por las tardes su pasión máxima es recorrer todos los pasillos y habitaciones de cada palacio donde se encuentra para darle cuerda a los relojes, y confió el gobierno del Imperio Español a lo que podríamos llamar su primer ministro, o subválido, como se decía en aquel tiempo, un personaje llamado Manuel Godoy, que sí tiene una visión política de ambición enorme, y es él quien decide entrar en tratos con el primer cónsul de Francia, Napoleón Bonaparte. Quiere que España se convierta en aliada de los franceses. Se da cuenta que Napoleón tiene pues la visión política de hacer una especie de gran dominio europeo para enfrentar a su enemigo natural, que es Inglaterra. Y Napoleón, que recibe a Manuel Godoy, se da cuenta, por una parte, sí que es un ambicioso, pero por otra, que es un hombre ingenuo. Y le propone la firma de un tratado a Godoy. Godoy lo consulta con su rey, Carlos IV, y aceptan. Es el famoso Tratado de San Ildefonso. Por él, fíjense nada más, Francia no da nada más que su amistad y agradecimiento a España, y España a su vez se compromete a dos cosas. Una, de la cual también ya hemos hablado, a darle o construirle o fabricarle barcos de guerra, que Francia no tiene, España sí, para que con ellos se pueda en su momento invadir Inglaterra. Pero además, y esto es lo que más nos interesa al día de hoy, también le ofrece devolverle el territorio de la Luisiana. Hoy, allá en los Estados Unidos, una ciudad que entonces tenía como capital a Nueva Orleans, hoy es Baton Rouge, pero entonces la capital era Nueva Orleans, y era un territorio que efectivamente había sido posesión francesa durante mucho tiempo. Es más, son los franceses los que recorren el río Mississippi y llegan hasta los Grandes Lagos, y ahí se conectan a lo que hoy es Quebec en Canadá. Quebec y la Luisiana eran dos provincias francesas, pero por las muchas guerras europeas, allá en 1763, la Luisiana pasó a poder de España. Llevaba pues gobernando sobre la Luisiana medio siglo los españoles. Y el pueblo francés pues reclamaba, siempre airadamente, que se hubiese perdido la Luisiana, que era de ellos, y hubiera pasado a España. Así que Napoleón aprovechó para pedirle la devolución del territorio de la Luisiana, cosa que hizo Manuel Godoy a nombre de Carlos IV. ¿Qué sucedió? Bueno, lo que sucedió es importantísimo, La Nueva España todavía abarcaba lo que hoy es el sur de los Estados Unidos, y con la Luisiana cercenada, que pasa a poder de Francia, también se cortó esta zona que se llamaba las provincias internas de Oriente, y quedó de un lado la Florida española y del otro lado la Texas, también española, todas ellas provincias que dependían de la Nueva España y estaban al mando del virrey que aquí gobernaba. Esto es terrible, Es un golpe espantoso para los novohispanos, los mexicanos de entonces, porque ellos estaban confiados de que el rey de España, conforme había sido la tradición, no podía donar territorios que hubiese heredado de sus antepasados, y Carlos IV lo hizo. Bueno, para colmo, Napoleón tuvo la Luisiana únicamente 3 años, y en 1803 precisamente se la vendió a Estados Unidos.
Gobernaba entonces aquel país el presidente Thomas Jefferson, compró la Luisiana en un precio de $15 millones. Napoleón estaba urgido de dinero, no le importaban muchísimo esos territorios, y esto se va a convertir ya en un estado norteamericano y con ello, vecino a la Florida y vecino a Texas sobre todo, se va a despertar el apetito por el territorio mexicano por parte de los estadounidenses. Esta es la primera vez que Napoleón piensa, diríamos en México, en la Nueva España de aquel tiempo. Es la primera vez. Bueno, en Nueva Orleans quieren tanto a Napoleón que alguna vez pensaron que iba a llegar a vivir allí, sobre todo si se escapaba del destierro, del exilio en Santa Elena, y un magnate regaló una casa que hasta la fecha se llama la Casa de Napoleón, hoy es restaurante, y ahí los habitantes y los turistas de Nueva Orleans evocan a Napoleón Bonaparte. Seguramente Napoleón, que era además un hombre leído, muy instruido, con muchos conocimientos, miembro de la Academia de Francia en el área de matemáticas, pues conocía perfectamente bien la historia, no solamente francesa, sino también la española, y entonces pues ya sabía que la Nueva España era un territorio riquísimo. Miren, abro un paréntesis. El mexicano, novohispano en aquel tiempo, del cual sabemos con certeza que alguna vez vio en vivo, en persona, a Napoleón Bonaparte, se llamaba Pablo de la Llave. Era un sacerdote. Es del único que tenemos noticia segura de que vio a Napoleón. Pablo de la Llave era un muchacho originario de Córdoba, Veracruz, que había estudiado para sacerdote, se había ordenado, y su familia, que era de recursos abundantes, lo mandó a Francia a estudiar lenguas, particularmente griego, hebreo y lenguas modernas, alemán, francés, porque él quería dedicarse a la vida intelectual como lo hizo este sacerdote llamado Pablo de la Llave. Él llegó a París en el año de 1804 y su familia, que lo acomodó muy bien, tenía además amistad con el que entonces era el embajador de España en Francia. Bueno, en las cartas que Pablo de la Llave manda a su familia aquí en México, en Córdoba, Veracruz, les platica, que París lo impresionó. El orden, la limpieza, los carruajes, los talleres, la industria, las calles, las escuelas. Estaba impresionadísimo por París, pero sobre todo porque le tocó presenciar un desfile militar de más de 10,000 soldados, que él jamás había visto reunidos tantos, por las calles de París, y al frente de ellos, a caballo, marchaba el primer cónsul Napoleón Bonaparte, el día en que había sido proclamado emperador de los franceses. Después de este acto en la Asamblea Francesa, que fue declarado emperador, Napoleón, a un primer cónsul, porque todavía no se coronaba, desfiló por las calles de París al frente de sus ejércitos, y allí lo pudo ver Pablo de la Llave, y le contó a su familia la impresión que le causó ver a Napoleón. Iba a caballo. Yo me conseguí una figurita más o menos similar en una casa de antigüedades hace poco tiempo, ya bastante deteriorada, pero este es un Napoleón a caballo el que tengo en mis manos, acordándome de cómo lo vio Pablo de la Llave. Pero lo mejor de todo es que estaba impresionado por Napoleón, le causó tal azoro que de plano recurrió a ese amigo de su familia que era el embajador de España en Francia, para que le consiguiera acceso a la Catedral de Notre Dame el día en que Napoleón fue coronado emperador de Francia. Y hubo entonces un mexicano, novohispano, este sacerdote, repito su nombre, Pablo de la Llave, que estuvo presente el día de la coronación de Napoleón, repito, en la Catedral de Notre Dame.
Este es un dato sumamente curioso, ¿eh? Déjenme avanzar. Miren, en el año de 1808, como seguramente todos sabemos, Francia, Napoleón, decide invadir a España. El pretexto es que quiere ir a atacar Portugal, que es una nación que se ha mostrado aliada de Inglaterra, y Napoleón desea, pues, cerrar el continente europeo, bloquearlo para las acechanzas de los ingleses. Esto es lo que él intenta. No contaba con que los españoles ofrecerían resistencia, porque el paso se lo permitió Carlos IV y Manuel Godoy, estos reyes que eran sus aliados, pero el pueblo español se sintió agraviado e inició lo que ellos llaman allá en España su guerra de independencia, que es precisamente contra Napoleón, una guerra que todos sabemos, no me voy a detener ahí, en la cual Napoleón sufrió su primera derrota en la famosa batalla de Bailén, que los españoles triunfaron, y esto los va a alentar a esta guerra de resistencia en contra del invasor francés. Pero no es el tema que platicaremos hoy. Lo que me interesa es primero esta situación geoestratégica de España para poder atacar Portugal y finalmente tener bloqueada a Inglaterra. Segundo, que Napoleón Bonaparte, fiel a su costumbre, también quería darles tronos a los miembros de su familia. A todos sus hermanos los hizo reyecillos pequeños en realidad de diversos países, pero a su hermano mayor, José Bonaparte, lo designó. Invitó a los reyes de España a que abdicaran a favor de él y él le cedió la corona de España a su hermano José Bonaparte, aquel que apodaban Pepe Botella, seguramente por ese rasgo característico de la bebida. Y lo más interesante de todo es que para ese momento Napoleón sabe qué es lo que hay en la Nueva España, en nuestro México. Le dice a su hermano José Bonaparte que sí va a ser rey de España, que qué bueno que mantenga la alianza para poder enfrentar a Inglaterra, pero que lo más importante es que logre hacerse del control y del dominio de los reinos americanos que tiene España, particularmente de uno que es el más rico, la Nueva España, nuestro México. Napoleón sabía perfectamente bien la riqueza que en ese momento tenía la Nueva España, México de hoy. ¿Por qué lo sabía? Miren, de estas casualidades de la vida, cuando Alejandro de Humboldt viaja a América, y a México particularmente, venía con él un compañero, también científico, experto en botánica, llamado Aimé Bonpland. Aimé Bonpland, cuando regresa con Humboldt de su viaje en América, mientras Humboldt se va a su país natal, Alemania, Aimé Bonpland ya se queda en Francia con la intención de armar jardines botánicos. Trajo además muchas especies, particularmente de México, de plantas y de semillas, en fin, muchas cosas. Y era tan famoso por ser un buen científico naturalista, que la emperatriz Josefina, la esposa de Napoleón, lo contrató como intendente y administrador del palacio de la Malmaison, la casa donde vivían Napoleón y Josefina, y además también le permitió que allí iniciara un jardín botánico con las especies que trajo de México. Y cada vez que Napoleón andaba en la Malmaison, pues Aimé Bonpland se le acercaba y platicaban. Y él es el que le dice que México, según los estudios que hizo su compañero Humboldt, es la nación más rica de la Tierra en ese momento, particularmente porque es la mayor productora de plata. Una plata que se utiliza en todo el mundo, especialmente en los lugares que Aimé Bonpland conocía muy bien, de Taxco, hoy en Guerrero, y las minas de Guanajuato. Así que Napoleón sabía que la Nueva España era riquísima, pero lo que más le interesó es que Aimé Bonpland le dijo que toda la plata que se extraía
El 20% de ella, lo que se llamaba el quinto real, era el tributo que los mineros tenían que pagar directamente al rey, que era una cantidad inmensa de recursos de dinero. Y esto a Napoleón Bonaparte le interesó de sobremanera, por eso le pidió a su hermano José que lo más pronto posible se hiciera también cargo, se hiciera obedecer en la Nueva España. Esto era fundamental. La riqueza minera de México la quería Napoleón. Y esto lo conecto con el punto siguiente, se supo aquí en nuestro México, entonces Nueva España. Y es una de las razones que van a motivar, que van a impulsar a Miguel Hidalgo y Costilla a declarar la independencia. Miguel Hidalgo estaba al tanto de la invasión napoleónica a España y estaba además también, como seguramente buena parte de la sociedad de aquel tiempo aquí en México, temeroso de lo que pudiera pasar si Napoleón vencía a los españoles y ejercía su dominio sobre nosotros. Miguel Hidalgo llegó a comentarlo que esto era un verdadero peligro para la patria, para la religión, para el monarca y para la gloria de la nación. El peligro de Napoleón Bonaparte. Pero además, lo que más escandalizaba al propio Miguel Hidalgo, que recuerden, era sacerdote, es la noticia que se recibió también desde Europa de que Napoleón había puesto en cautiverio, había puesto preso al Papa Pío VII. Hidalgo dijo estas palabras: se atrevió a poner sus manos sobre el sumo pontífice, y esto era un atentado contra el fuero eclesiástico. Así que Napoleón, al igual que muchos de sus personajes de su tiempo, que ya eran liberales y masones, no tuvo empacho en detener al Papa. Y esto en México, Hidalgo. En una sociedad católica, sus amigos sacerdotes, sus amigos militares y el pueblo en general lo vieron como una auténtica amenaza, con gran temor. Cuando Hidalgo da el grito de independencia aquel día 16 de septiembre de 1810, en la madrugada, en Dolores, en toda la letanía del grito, no nada más se concretó a decir ¡viva la independencia nacional! Ya hemos platicado varias veces del contenido de las palabras exactas que Hidalgo dirigió a esa muchedumbre que estaba frente a él en el atrio de la parroquia de Dolores. Pero una de las frases que Hidalgo les dice, fíjense qué hermosa frase, es esta: nos levantamos en armas para quitarles el mando a los gachupines que se han entregado a los franceses y quieren que nosotros, los americanos, corramos la misma suerte, lo cual no consentiremos jamás. Es decir, Napoleón Bonaparte estuvo presente en la mente de Miguel Hidalgo y Costilla el día del grito. Hidalgo veía con temor la figura, la presencia de Napoleón Bonaparte. Pero amigas y amigos, no se vayan, que en un momento más vamos a continuar con este tema. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte de este programa que hemos dedicado a Napoleón Bonaparte y México. No porque alguna vez hubiese estado aquí Napoleón, no, pero sin embargo, sí con nosotros ha estado presente ausente, su nombre, su fama, su vida, su obra, su legado. Precisamente comentábamos hace un momento que el propio Napoleón seguramente pasó por la mente de Miguel Hidalgo al momento en que dio el grito, cuando, y repito rápidamente las palabras que el propio cura de Dolores dijo aquella madrugada del 16 de septiembre, cuando le dijo a la multitud que estaba frente a él: nos levantamos en armas para quitarles el mando a los gachupines que se han entregado a los franceses y quieren que nosotros, los americanos,
corramos la misma suerte, lo cual no consentiremos jamás. Hidalgo aborrecía a Napoleón. Y sin embargo, para avanzar otro poco más, ya en 1811, cuando Hidalgo estaba preso en Chihuahua y es sometido a un proceso militar, a un proceso además también inquisitorial, lo acusaron, fíjense bien, lo acusaron al padre Hidalgo de que en aquellas matanzas que habían sucedido en Guadalajara y en Guanajuato, cuando él tuvo que decir que pues era la multitud furiosa que él no podía controlarla, lo acusaron sus jueces de que se había comportado con más crueldad que el tirano Napoleón. Fíjense, pobre Hidalgo, lo acusaron de ser como Napoleón, él que aborrecía a Napoleón. Pero además lo acusaron de algo más concreto, de que en su casa había recibido, había hospedado y había platicado largamente con un personaje que decían que era el enviado de Bonaparte para insurreccionar la Nueva España. Los españoles que enjuiciaron a Hidalgo estaban seguros de que este hombre, llamado Octaviano d'Almíbar, un francés, que hoy sabemos que era un aventurero estafador que se hizo pasar como agente de Napoleón, pero no tenía nada que ver con él, decía que hasta era general y nunca había combatido, en fin, era un tipo mentiroso que vagaba por la Nueva España, fue capturado, lo acusaron de ser espía de Napoleón y efectivamente pues se había cruzado en Dolores con Miguel Hidalgo y también en San Miguel el Grande con Ignacio Allende, y a los dos, tanto Hidalgo como Allende, los acusaron de haber iniciado la insurrección de independencia para cumplir los designios de Napoleón Bonaparte. Imagínense nada más. Por supuesto, Hidalgo dijo que de ninguna manera, que esto era totalmente falso y que él no actuó contra Napoleón, no actuó por Napoleón, sino contra Napoleón, y les reiteró que desde el grito había anunciado que se oponía a los españoles que se habían unido a los franceses y que Napoleón representaba una amenaza para la Nueva España. Sin embargo, lo acusaron de ser tan cruel como Napoleón y de haber platicado con un supuesto espía de Napoleón Bonaparte. Miren, otro punto importante, y esto es muy interesante, lo platicábamos hace ya varios años, en 1821, cuando hablamos de estos 200 años de la muerte de Napoleón, es que en México estamos muy dados a repetir una frasecilla que no sé cuál sería su origen. Porque dicen que Napoleón dijo que con un Morelos conquistaría el mundo. Según eso, porque estaba impresionado por las hazañas militares, por la calidad y cualidad de estratega que tenía innata José María Morelos y Pavón, y que entonces Napoleón, que sabía de historia y que sabía lo que acontecía en el mundo, llegó a decir, con un Morelos conquistaría el mundo. En otras versiones dicen que Napoleón dijo, con 3 Morelos conquistaría el mundo. En otras más dicen que dijo, con 5 Morelos conquistaría el mundo. Ya por ahí leí una que decía, con 10 Morelos conquistaría el mundo, y hay otra todavía más exagerada que dice, con 100 Morelos conquistaría el mundo. Total, que no se ponen de acuerdo en cuántos Morelos necesitaría Napoleón para ser el amo del mundo. Esto es algo muy curioso, ¿eh? Es un invento que alguna persona, seguramente de buena fe, con ese exaltado patrioterismo que a veces tenemos los mexicanos, quiso seguramente llevar a Napoleón Bonaparte a la altura de los grandes personajes de la humanidad, cuando en realidad ya lo es. Pero no tiene nada de comparable ni con Alejandro Magno ni con Napoleón Bonaparte, y queríamos poner ahí a Morelos. Seguramente, repito, algún exaltado patriótico inventó esto. Tuve la suerte en estas semanas de estudio muy intenso de que en el Memorial de Santa Elena, el libro que Napoleón Bonaparte, ya allá preso en esta isla, le dictó a su secretario Las Cases, allí dice la palabra textual, la frase textual, a la cual alguien aquí le modificó el contenido. Napoleón se refería
al que él consideraba como el gran mariscal de Francia, el mejor comandante moderno de ejércitos, y era precisamente un francés de apellido Turenne. Turenne, el vizconde Turenne. Y sí, Napoleón dijo, con un Turenne habría conquistado el mundo. Y claro, no me queda más que pensar, bueno, a lo mejor Turenne suena a Morelos, ¿no? Porque es totalmente falso, repito, esta idea de que Napoleón se expresó así del siervo de la nación, Morelos. Bueno, hasta hay una novelita por ahí muy mala, que ni siquiera les voy a decir el nombre, que la trama consiste en que Napoleón, impresionado por lo que hace Morelos, organiza una conspiración para secuestrarlo y llevarlo a París. Imagínense nada más. Morelos secuestrado y yendo prisionero en barco a Francia para ponerlo a las órdenes de Napoleón. A estos extremos llega nuestro patrioterismo. Vamos a la historia otra vez. Miren, para 1812-1813, Napoleón Bonaparte, en su primer gran fracaso, que es España, se da cuenta que no podrá resistir más, porque por una parte, los españoles se alzaron en armas, quieren a su rey Fernando VII, se oponen al dominio francés, los ingleses al mando de Wellington están apoyando, ya desembarcaron en España y están combatiendo junto con los españoles a los franceses. Y Napoleón se da cuenta pues que tendrá que retirarse. Pero antes de hacerlo, y esta es una historia maravillosamente increíble, pero real, se reúne con un personaje norteamericano llamado Aaron Burr, que ya había sido vicepresidente de los Estados Unidos en el gobierno de Thomas Jefferson. Era un hombre de escándalos que tuvo que salir de Estados Unidos literalmente huyendo, porque en un duelo asesinó al famosísimo Alexander Hamilton, uno de los padres de la Constitución norteamericana, lo cual, pues, aunque resultó inocente porque era un lance de honor, tuvo que salir porque la gente lo aborrecía y se fue a Europa y se entrevistó con Napoleón Bonaparte para plantearle una idea loca. Oiga, Majestad Imperial, ¿qué le parece si nos apoya para que hagamos un nuevo país que sea para usted, que esté conformado por los estados norteamericanos de Luisiana y Alabama y las provincias todavía españolas de la Florida y de Texas? Hagamos un país nuevo. Usted ayúdenos y estará seguramente a las órdenes de Francia. A Napoleón se le hizo una locura por completo, le dijo que muchas gracias no, lo sacó del palacio, le prohibió volverlo a visitar, no quería problemas con Estados Unidos Napoleón, se llevaba muy bien con los gringos, pero se entrevistó después con el embajador español en París, el embajador de su hermano José, rey de España, en París. Este hombre se llama Miguel José de Azanza y había sido virrey en la Nueva España. Conocía muy bien México, la había gobernado a fines del siglo XVIII y ahora era lo que se llamaba un afrancesado. Y era el embajador de José Bonaparte en Francia. Se entrevista con él y sabemos lo que aconteció en esa cita porque Miguel Azanza le escribió a José Bonaparte para decirle, oiga, estoy sorprendido. Su hermano el emperador me dijo, escuchen amigos, que tenía un plan para México, pero no me lo explicó. Solamente me encargó que buscara algún militar español leal o algún político español leal a Francia, es decir, otro afrancesado, para que pudiera ir de virrey a México. Pero me insistió, es que tengo un plan para México, pero no le dijo cuál era. Así que nos quedamos con la duda todos, hasta el día de hoy, de qué es lo que germinaba en su mente Napoleón cuando le dijo a José Miguel Azanza que tenía un plan para México. Pero bueno, en 1815, para dar otro salto, después de la batalla de Waterloo, como todos sabemos,
Napoleón tiene que abdicar y exiliarse. Más bien, lo toman preso y lo exilian a la isla de Santa Elena, pero hay un momento, unas semanas, entre la derrota de Waterloo y la abdicación y el que se embarque en un buque británico, en el cual Napoleón se refugia otra vez en el Palacio de la Malmaison. Ya para ese momento ya era viudo, ya Josefina había muerto y su otra esposa, su segunda esposa, María Luisa, no lo volvió a ver. Pero ahí seguía todavía como intendente y administrador Jaime Bonpland. Y nuevamente volvió a platicar de esto, si hay constancia histórica, con Napoleón. Y Napoleón le preguntó, a ver, usted que viajó por toda América, quiero saber qué hay en Venezuela, Colombia y el Perú, allá en Sudamérica, quiero saber qué hay en México y quiero saber qué hay en los Estados Unidos de América. Y Bonpland comenzó a platicarle, pero empezó a platicarle de riqueza natural, de orografía, hidrografía. No, dijo Napoleón, no. Quiero saber qué hay de política, quién gobierna, cómo es la gente, cuál es el sistema que tienen. Entonces ya Bonpland explicó con detalle que, bueno, el Perú y Venezuela, la Gran Colombia, hoy en día, pues son dependientes de España, que México también, y que el país de la libertad, porque allí habían viajado también Humboldt y Bonpland, era los Estados Unidos, y esto le encantó a Napoleón, que comenzó a anunciarle a todo el mundo que se iría a vivir a los Estados Unidos por ser el país de la libertad, por ser el país en donde él libremente podría recorrerlo de un océano al otro, por todas sus planicies, por todas sus llanuras, en plena y total libertad. Napoleón dijo que quería ir a los Estados Unidos, pero los ingleses lo contrariaron, lo subieron a un barco en calidad de prisionero y lo llevaron a la isla de Santa Elena, allá en la mitad del Atlántico Sur. Así que, pues para su desgracia, no pudo cumplir sus sueños. Pero en cambio, fíjense amigas y amigos, el que sí se fue a los Estados Unidos de América fue su hermano José Bonaparte, el que había sido rey de España, Pepe Botellas. Él sí se fue a los Estados Unidos. Primero llegó a la ciudad de Baltimore y después, porque llevaba muchos recursos, dinero, oro, plata, valores, arte y hasta una bolsita con diamantes, José Bonaparte, que obtuvo no solamente asilo en los Estados Unidos, sino que le otorgaron la residencia norteamericana. Claro, era un Bonaparte, era hermano Napoleón y era muy rico, y entonces se trasladó a una pequeña finca que compró llamada Pont Bressé en el estado de Nueva Jersey, en Estados Unidos. Ahí se fue a vivir José Bonaparte. Pero junto con él también llegaron a Estados Unidos varios emigrados franceses, particularmente militares que habían formado parte de lo que se conocía como la Gran Armée, el gran ejército de Napoleón. Se va a convertir en una especie de líder de exiliados franceses en América, en los Estados Unidos. Pero también, y esto que sigue es una historia auténtica, real, que la platicamos hace varios años, aquí en 1821, perdón, en 2021, hablando de 1821, que es la muerte de Napoleón, y simplemente la recapitulo. El Congreso mexicano, el Congreso de Anáhuac, después de la muerte de Morelos, que es el que gobierna, decidió enviar a un personaje a pedir ayuda a los Estados Unidos. Este hombre se llama José Álvarez Toledo, es cubano de origen, pero americano como eran todos, y participaba en la guerra de independencia del lado mexicano, pero lo que no sabían nuestros diputados al Congreso es que Álvarez Toledo ya los había traicionado, había obtenido el perdón del rey español Fernando VII y estaba condicionado a que informara lo que hacían los insurgentes mexicanos. Entonces se le ocurrió a este hombre, además con la idea de enriquecerse, lo cual logró, estafar, engañar a José Bonaparte, que era bastante ingenuo además, y fue y le dijo esta historia. Amigas y amigos, escuchen. A José Bonaparte, este hombre Álvarez Toledo, le pidió que ayudara con recursos y
convocando a militares franceses para que fueran a América, particularmente a Estados Unidos, de ahí los llevaran a Texas, para independizar la Nueva España y hacer un nuevo país que se llamaría México. Sí, claro. Pero, a cambio, Álvarez Toledo le ofreció a José Bonaparte que, en agradecimiento de su ayuda, lo declararían rey de México. Rey de México. Claro, Bonaparte dijo, oigan, pues ya fui rey de España. Bueno, ahora queremos que sea rey de México. Y no solo eso, para seguirlo engañando y engatusando, como diríamos nosotros, también le explicó que después de independizar a México, se seguirían hacia el sur para independizar el Perú. Y una vez libre el Perú de los españoles, fíjense amigos, le ofrecerían el trono del Perú a Luciano Bonaparte, otro de los hermanos de Napoleón, Lucián Bonaparte, que había sido además también el que había impulsado a Napoleón para convertirse en primer cónsul tiempo atrás, pero es otra historia. Y México y el Perú, dos reinos gobernados ambos por dos reyes Bonaparte, José y Luciano, rescatarían también de Santa Elena a Napoleón para nombrarlo emperador de América, con dominios sobre México y el Perú, un hermano gobernando cada reino y Napoleón sobre ellos como emperador americano. Y lo más increíble es que José Bonaparte se creyó esta historia y soltó el dinero, y al mismo tiempo pues llegaron algunos centenares de soldados franceses que habían salido de Europa porque habían formado parte de este gran ejército, ahora perseguidos por el rey Luis XVIII, y entre ellos apareció el famoso mariscal Grouchy. El mariscal Grouchy es aquel al que Napoleón le atribuyó la culpa por la derrota en Waterloo, porque en lugar de regresar al campo de batalla, siguió un señuelo falso y se fue a perseguir a los prusianos. Y Napoleón le echó la culpa que por él perdieron la batalla de Waterloo, y obviamente a Grouchy, también exiliado en Estados Unidos, le importaba reivindicarse ante José Bonaparte. Llegaron también un par de generales, los hermanos Lalleland, que además son fieles a Napoleón porque lo acompañaron hasta el último día de su gobierno y de su exilio, cuando lo embarcan los ingleses para mandarlo a Santa Elena. En el muelle todavía los Lalleland, los dos hermanos, están con Napoleón. Y llegan casi poco más de 2 centenares de soldados. Y además también contratan a unos piratas franceses que ya vivían en Nueva Orleans, los hermanos Lafitte, al que el gobierno norteamericano toleraba, permitía inclusive que saquearan barcos españoles, porque estos hermanos Lafitte eran casi como héroes para los Estados Unidos, porque habían combatido en la propia ciudad de Nueva Orleans en 1812 a las órdenes del general Andrew Jackson, defendiendo la ciudad contra el ataque de los ingleses en la guerra inglesa norteamericana, cuando atacaron 2 ciudades, Nueva Orleans, que no lograron conquistarla, y la ciudad de Washington, que inclusive la quemaron. Bueno, eran héroes populares los Lafitte, y entonces los Lafitte en sus barcos piratas transportan a los soldados a Texas, a los franceses, desembarcan frente a la isla de Galveston, donde hoy está Corpus Christi más o menos, que entonces, reitero, era territorio de la Nueva España, y allí fundan un campamento. Pero todo esto se vino a desmoronar cuando el secretario de Estado norteamericano John Quincy Adams, que será después presidente, le informa al embajador español Luis de Onís lo que está haciendo José Bonaparte, el traslado de tropas francesas a Texas, y Luis de Onís le avisa al virrey Apodaca, Juan Ruiz de Apodaca, aquí en México, quien ordena de inmediato el ataque, y el ejército realista, que acababa de vencer 2 años antes a Morelos, va hacia Texas y derrota a los franceses aniquilándolos. Y al mismo tiempo, el gobierno norteamericano les hizo saber a los hermanos Lafitte que ya estaban listos para, según ellos, ir a Santa Elena a rescatar a Napoleón. Les manda a decir que esto no se va a permitir porque no quieren
problemas con Inglaterra ni con Francia. Así que fracasa por completo. Y pasa algo increíble. Esto es curiosísimo, ¿eh? No sabemos si José Bonaparte, que fíjense, le había escrito a su hermano para decirle: ¿qué crees, Napoleón? Me acaban de invitar a ser rey de México y van a proclamar también a Luciano, nuestro hermano menor, como rey del Perú. ¿Qué te parece? Y Napoleón, que a pesar de todo había comunicación, en secreto, pero había comunicación con el exterior allá en Santa Elena, le contestó: qué bueno, José Bonaparte, qué bueno, hermano nuestro, hay que hacer todo lo posible para que yo salga de aquí y nos convirtamos en emperadores de América, tú rey de México y Luciano rey del Perú. Lo sabía Napoleón, pero no sabemos si José Bonaparte le escribió para anunciarle que todo había fracasado, o bien, que es muy probable, que lo hizo, pero ya la carta nunca la recibió su hermano en Santa Elena, porque los ingleses, cuando se dieron cuenta que Napoleón tenía comunicación con el exterior, sitiaron por completo y cerraron por completo Santa Elena. Así que Napoleón nunca se enteró. Y fíjense, se estuvo ilusionando todos los días con escapar para ir a América, a México como emperador del Perú y de nuestro propio México con sus hermanos José y Luciano. A los que estaban con él allí en Santa Elena, según cuentan las crónicas de los testigos que después escribirían sus memorias, les decía: ahora mi ámbito natural es los países del Orinoco, o sea, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, y los países de México, porque entonces México tenía varias denominaciones. Ya soñaba con ir a México, ya soñaba con ser emperador, y eso les contaba a ellos: voy a poder estar con mis hermanos gobernando un imperio riquísimo, porque México es la nación más rica de la tierra. Nunca le dijeron que había fracasado el proyecto, Jamás se lo informaron. En cambio, José Bonaparte sí se lo dijo a su mamá, a la señora Leticia Ramolino, la madre de los Bonaparte, que ella sí sabía que su hijo consentido, Napoleón, jamás podría abandonar, jamás podría salir de Santa Elena. Leticia Ramolino vivía en Roma porque su hermano, el cardenal Fech, pues era un alto dignatario de la curia vaticana. Y fíjense lo que hace la mamá de Napoleón. Busca un paliativo. Sabe que su hijo nunca podrá salir de Santa Elena, pero quiere que no pierda la ilusión. ¿Cómo? Bueno, le consigue un sacerdote que vaya a Santa Elena con el pretexto de brindarle auxilios espirituales. Es un padre italiano llamado Antonio Buonavita. Antonio Buonavita tenía la misión de platicarle a Napoleón Bonaparte de México. Lo va a hacer 2 años seguidos, de 1819 hasta que salga él de Santa Elena por órdenes de Napoleón, que lo manda con cartas para su mamá, sin saber que Napoleón va a morir muy pronto. ¿Por qué sabía Bonavita tanto de México? Porque vivió aquí, en nuestro país, más de 20 años. Él llegó con un virrey, el virrey Antonio Flores, como tutor, como preceptor de sus hijos. Después fue cura en Jalapa, en Perote, y finalmente se aventó más de 2 décadas como sacerdote párroco en la iglesia de Santa Magdalena de Yecapixtla. Ahí donde la asesina, en Yecapixtla, estado de Morelos, hoy. Ahí fue cura párroco 20 años Antonio Bonavita, que entonces conocía México, y su misión durante todo ese tiempo fue platicarle todos los días a Napoleón de México, de su orografía, hidrografía, de su arte, de su cultura, escuelas, hospitales, ejército, clima, el tipo de gente y de su historia. Napoleón va a morir con la ilusión de ir a México, pero asimiló la historia mexicana. Un detalle curioso ya para terminar. Un buen día, Napoleón estaba revisando cuentas allá, poco antes de morir, en Santa Elena, y pues se enteró que había muchos acreedores, gente que quería cobrar, pues todo lo que habían llevado de vinos, conservas, alimentos, y que era una infinitud de dinero que él no tenía para pagar sus deudas. Y dijo esta frase textual: ¿cómo quieren que yo pague? Ni aunque me pusieran
En los carbones ardientes de Moctezuma y de Cuauhtémoc me sacarían el oro que no tengo. Se refería al tormento de Cuauhtémoc cuando le quemaron los pies. Napoleón ya había asimilado, ya había hecho suya la historia de México que le había platicado Antonio Buonavita. Nunca pudo salir de Santa Elena, nunca va a llegar, y nosotros la semana que entra, primero Dios, vamos a continuar platicando ya este tema, ya muerto Napoleón, de los efectos que ha tenido hasta nuestros días su figura histórica. Pásenla muy bien y hasta la vista.